creo que era hora ya de hablar de los mejores personajes dorados según mi opinión. Así que este es el video en el que los vamos a hacer. Vamos a comenzar. Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en el canal. Ya saben, aquí su amigo David trayéndoles el mejor contenido. El día de hoy tenemos cita con los personajes dorados, así que vamos a ver cuáles son los mejores según mi opinión. Voy a darles una pequeña opinión acerca de mi experiencia jugando con estos personajes y cuáles creo yo que serían una mejor opción a día de hoy para poder usar y para poder seguir adelante con estos personajes, ¿no? Son personajes muy buenos que a veces pues lamentablemente pasan desapercibidos, pero no dejan de ser buenos personajes por ello. Así que por eso pues he decidido hacer este pequeño video para ustedes, viendo que hay veces gente que dice, pues bueno, no tengo buenos personajes de tipo Fest, pero necesito algún personaje rojo o amarillo o dorado, lo que sea, para poder pasar, yo que sé, la mazmorra infernal o cosas como esa. Entonces siempre ha habido este interrogante y el día de hoy vamos a estar viendo cuáles en mi opinión serían los mejores. Como digo, según mi experiencia jugando con ellos, según revisando sus núcleos y todo ese tipo de cosas. Como saben ustedes, eso es lo que hacemos aquí en el canal, ¿no? Y bueno, vamos a ver los que yo he subido, que para mí son pues, o sea, buenos personajes en sí, excepto por este Chris de aquí y por uno que otro que está por ahí. Pero bueno, vamos a empezar. Como pueden ver hasta arriba tenemos a los personajes que yo ya he subido, son personajes bastante buenos. En este caso quisiera resaltar también a esta Yashiro, ¿sí? Yashiro, Lady Yashiro, pues este personaje es bastante bueno, ¿sí? Tiene unos núcleos bastante decentes y sus habilidades, ni se diga, son habilidades bastante buenas. Es por eso que yo la subí, porque me parece un personaje bastante bueno, bastante jugable y bastante viable para usar en algunas ocasiones. Así que Lady Yashiro, un muy buen personaje a tener muy en cuenta, ¿sí? Si tenemos en cuenta sus habilidades, tenemos que ella deja daño de conmoción y también puede stunear a los oponentes, así que no es para nada un mal personaje. Ojo, hay algunos personajes que no los tengo, pero sí los voy a mencionar, así que no se preocupen. Así que Lady Yashiro muy recomendada. Vamos al siguiente, que sería Kula de Halloween, un buen personaje muy antiguo, eso sí, muy antiguo, uno de los primeros personajes que salió en Banner. Y bueno, el primer personaje que salió en Banner que realmente fue muy bueno y que todo el mundo lo quería porque era muy buena en su tiempo. Ahora se ha visto un poco apagada porque hay muchas cosas que ya le hacen falta, pero no es un mal personaje. Sigue siendo un buen personaje, puede congelar al enemigo, es un personaje que realmente se puede jugar. Lastimosamente carece de super armadura y eso la hace un poquito débil, pero no hay problema. Sabemos que hay ahorita sets que les pueden otorgar super armadura a personajes como ella, así que sí se puede usar como tal. Sí, la habilidad mejor que tiene ella es la habilidad con la que congela, que sería pues la habilidad número 3, que es aquí. Así que es un buen personaje a tener en consideración. Si la tienen, súbanla, que sí les va a ayudar. La verdad que sí les va a ayudar. A mí me ayudó muchísimo antes, en ese tiempo, cuando pues estaba muy buena el personaje de Kula. Pero en la actualidad se puede usar, se puede poner, como les digo, sets que puedan dar super armadura, que es lo que le falta, y podríamos usarlo de alguna manera. Sí se puede usar. ¿Es un personaje que recomendaría yo? Sí. Vamos a pasar con el siguiente. Sería Mari de Halloween. Un muy buen personaje, tiene super armadura, todas sus habilidades son de tipo golpe, así que es un personaje que puede aprovechar este tipo de sets que bufean a los personajes que tienen todas las habilidades de tipo golpe, así que es muy buen personaje. ¿Recomendada para subirla? Sí. Tiene super armadura, aparte de eso tiene la ventaja de poder usar una habilidad de 3 barras, que eso le hace bastante buena también. Al igual que pasa también con la Kula de Halloween, ¿no? Ella también puede usar una carta de 3 barras, o sea una carta de 3 PG, que la hace un poquito más jugable, ¿no? El siguiente personaje, Ángel de Halloween, muy bueno. Bueno, los personajes de Halloween están in. Es muy buen personaje, lamentablemente no tiene super armadura, pero como sabemos eso se puede arreglar, como ya se los he dicho. Se puede arreglar con sets, que ahora tenemos sets que otorgan super armadura, desde set Fest hasta sets de oro. El set que yo recomendaría para estos personajes que no tienen super armadura sería el set de verano. Entonces sería un buen set ahí como para tener en cuenta para estos personajes. No para todos, pero para la mayoría sí les va a servir bastante bien. Ahora, esta Ángel tiene una particularidad muy buena. Su tasa de crítico es muy alta. Y aparte de que su tasa de crítico sea alta, tiene la ventaja de que puede envenenar al personaje. Tiene una habilidad de agarre que es excelente. Tiene otra habilidad de agarre que es excelente. Y aquí dice que esta habilidad es de agarre, pero esta habilidad no es de agarre. Esta habilidad la verdad es de golpe, pero no sé por qué la tildan como agarre. Ahora,
Estas habilidades de ellas son bastante buenas, como son de agarre podemos evitar lo que es la guardia y pasárnosla y hacer daño, así que es bastante bueno. La habilidad que deja, esta ángel puede dejar lo que es veneno con cualquiera de sus golpes, nada más lo único que tenemos que hacer es pegar un golpe crítico y pegar un golpe crítico para que se refresque la habilidad y de igual. Y sigue incrementándose porque se puede acumular el veneno. Es un personaje bastante bueno, si se diera soporte como para ella estaría excelente. Es uno de los mejores personajes que se puede encontrar en el juego, ¿eh? En cuanto a veneno y demás es muy buena. ¿Por qué? Porque mete veneno sin necesidad de que tenga una habilidad especial o nada, no. Ella mete veneno pues nada más con sus golpes normales o con su habilidad, con cualquier cosa te mete veneno. Es muy buen personaje. Ahora, vamos a seguir adelante y tenemos a Vanessa. Vanessa también un personaje muy recomendado. Ella tiene una particularidad bastante buena, que en sus habilidades ella tiene una habilidad que puede stunear, puede congelar o puede petrificar al enemigo. Es bastante bueno. Claro que no es que sea pues por mucho tiempo, pero la ventaja que tiene es que puede hacer cualquiera de estos daños, ¿no? Cualquiera de estos estados anormales en los personajes. Este es una habilidad bastante buena que se puede usar bastante bien, debido a que cuando uno stunea, congela o petrifica, puede lograr encadenar combos o hacer bastante daño. Es bastante buena. Recomendada, sí. Aparte de todo es equilibrada, así que se puede abusar de ella de cualquier manera. Podemos subir su ataque y su defensa, podemos subir podríamos subir su ataque muchísimo, o también podríamos subir defensa bastante y un poco de ataque con el set de Kaya. Ya saben, ¿no? Hay los trucos que tenemos con los sets. A ver, seguimos con Mari de Verano. Mari de Verano también un muy buen personaje. Su particularidad, ella deja daño de frío, es bastante bueno. Ella tiene esto de daño con el tiempo, ya que pues metemos nosotros daño del frío, después otra vez metemos daño de frío, pero el daño se borra, se aumenta, se multiplica por 3 y se quita el daño, ¿no? Es bastante bueno. Aparte de todo, también es un personaje que tiene una habilidad de agarre, tiene una habilidad explosiva y tiene una habilidad de golpe, es bastante buena. La habilidad explosiva es la habilidad de la pelotita, pues que ya todos la conocemos. La habilidad que nos deja el daño de frío también es la misma. Y pues el resto ya saben. Puras habilidades muy buenas. Aparte de eso es ofensiva, lo que nos da un ataque bastante decente. Y se puede usar para múltiples cosas, ¿no? Aparte también está dotada de super armadura, así que va bastante bien. Otro personaje que también sería muy bueno de llevar a tener en consideración, porque no es que sea el mejor de todos los personajes dorados que metan sangrado, pero su sangrado es bastante decente, así que estamos hablando de Mature. ¿Sí? Tenemos un núcleo de ella que nos hace refrescar este sangrado cuando metemos un crítico, entonces es excelente, ¿eh? Al ejecutar un crítico, como pueden ver aquí, ella mete daño de sangrado, así que es bastante bueno. Yo les recomendaría muchísimo. No es el mayor índice de sangrado entre los personajes dorados, pero es bastante bueno. Ahora también ella también peca porque lamentablemente no tiene super armadura, pero eso, como les he dicho, pues ya no es un problema debido a los sets que han salido, ya que nos pueden dotar de super armadura también, y nos hace un poco más usable, un poco más dable que usemos de estos personajes que tal vez ya hemos olvidado un poquito, ¿no? Me estoy olvidando de Yori de Wonderland y como no, lo vamos a nombrar también. Es un buen personaje, lamentablemente él es lento, eso es lo malo, es lento, es un personaje lento, pero él tiene sangrado. Así que es muy bueno, la verdad es bastante bueno, tiene sangrado y eso es lo que realmente lo hace sobresalir por los demás personajes, porque el sangrado es algo bastante chévere, bastante bueno. Como ustedes saben, cuando un personaje mete daño de sangrado, de veneno, de frío, es un daño extra, es un plus que le metemos de daño a los personajes. Entonces siempre los personajes que tienen este tipo de condición, este tipo de daño extra, son bastante buenos. Tenemos aquí pues a Athena de Wonderland, también muy buen personaje. Inclusive hasta como líder llega a ser bastante bueno. Recuerdo que cuando salieron los primeros gigantes, pues podíamos usarla como líder para poder hacerle más daño a los gigantes. Es bastante bueno, muy bueno. Aparte pues tenemos aquí también sus habilidades. Tenemos habilidades dos explosivas, una de golpe. Un chance, ¿no? Vamos a tener un chance de también meterle daño a los personajes, que puede ser hemorragia, envenenamiento, enfriamiento o conmoción. Cualquiera de esos daños vamos a tener el chance de pegar con este skill que se llama Flecha Fénix. Entonces también es un personaje que realmente vale la pena subir, porque vale la pena subir. Es buen personaje, ¿eh? ¿Lo recomendaría? Sí, también lo recomendaría subir. Tenemos a Alice, un personaje bastante bueno también. También cuenta con super armadura. Sus skills no son de lo mejor. Tiene super armadura, que es algo bueno. Aparte de eso, también en sus núcleos tenemos algo
algo por ahí que se puede usar. No es un mal personaje, recomendada sí, porque también es de tipo ofensiva, así que nos va a dar un buen ataque. Si queremos llevarla, yo que sé, en la mazmorra infernal o en alguna misión por el estilo, nos va a ayudar bastante, sí nos va a ayudar. ¿Sí? Hasta que se pueda conseguir algún otro personaje, sí nos va a ayudar. Y cómo no, si es que hay algún evento en el que se tenga que usar personajes dorados, o si es que hay alguna misión o algo, obviamente nos va a ayudar bastante. No es su mejor versión, pero es un personaje que sí se puede usar. Tenemos a Yori de la 98, un Yori que para mí, a mi parecer, es el mejor Yori de todos los dorados. Es un personaje bastante bueno, es muy rápido. La contraparte del Yori de Wonderland, este Yori es muy rápido. Aparte de ser bastante rápido, pues tiene unas habilidades bastante buenas. Tiene habilidad explosiva, tiene una habilidad de agarre y tiene también una habilidad de golpe. Muy, muy bueno, ¿sí? Con su habilidad de golpe podemos acercarnos al personaje, es bastante buena. La habilidad explosiva pues obviamente nos permite atacar a distancia y en sí es muy bueno, ¿no? El punto es que también es de tipo ofensivo, lo que nos va a dar un gran índice de ataque y va a ser bastante bueno, va a hacer bastante daño. Me han preguntado muchas veces, en tu opinión, ¿cuál es el mejor Yori dorado? No hay duda, no hay duda. Su velocidad es muy buena, su ataque es súper bueno. A contraparte del otro Yori que es un poco lento pero tiene sangrado, yo preferiría usar el 98. Chris no es un buen personaje, así que no lo cuenten ahí. Lo subí porque en algún momento necesitaba un personaje rojo. El Terry es bueno también, es un muy buen personaje, es el Terry 97. Aparte de ser, como ustedes ven ahí, es un personaje de tipo defensivo. Este personaje puede usar set de Kaya o set de Mr. Big, le iría bastante bien. Aparte de eso, pues como aguanta mucho con esos sets de cartas, podríamos aumentar mucho más su ataque, que no estaría mal. En sus habilidades tenemos que tiene super armadura, eso lo hace bastante bueno. En sí, un personaje bastante a tener en cuenta, pues la super armadura también es algo que realmente les ayuda. Personajes con super armadura siempre van a ser buenos, ya saben. La super armadura ayuda mucho en muchos aspectos, y más que todo si quieren llevar un personaje dorado a la mazmorra infernal, recomendaría que sean personajes que tengan super o hiper armadura. Hiper muy pocos, pero super por lo menos sí tenemos bastantes que tienen super armadura, que tal vez han pasado desapercibidos en algún momento. Vamos a ver, Leona es un buen personaje, pero no la recomendaría mucho. Es buena, no es mala. Por su daño, la recomendaría, por su daño, porque es un buen personaje en cuanto a daño, porque hace bastante daño. El hecho es que ella, como es un personaje de tipo ofensivo, va a tener un daño bastante alto. Otro plus que tiene es que, pues, puede usar carta de 3 barras, que es de lo mejor que pues, se puede encontrar con esta Leona 96. Personaje que sí se puede usar. Si te gusta, úsalo. Otro personaje que podríamos rescatar de aquí, y ahora sí que sí lo vamos a rescatar, es Mai 95. Uno de los top tier en su tiempo. Lamentablemente los tiempos cambian, el tiempo pasa y se van quedando pues relegados. Pero Mai 95 fue uno de los mejores personajes en su tiempo. Un top tier de cajón, porque realmente fue un personaje muy bueno debido a su quemadura. Su quemadura es muy buena, aparte de todo es ofensiva. Pues está bueno, la verdad es que está muy bueno. Muy buen líder para su tipo ofensivo y todo lo demás. Es bastante bueno. Ahora, vamos a ir con muy buen personaje, muy buen personaje. Estamos aquí hablando pues de Shermie, de béisbol, muy buen personaje. ¿Por qué? Porque es muy buena, porque tiene la facultad de poder usar hasta 6 segundos de super armadura, que es bastante bueno. 3 dotados por estas habilidades que tenemos aquí y 3 segundos más dotados por su núcleo. Claro que es situacional, pero podrían llegar a ser 6 segundos de super armadura, que está súper genial. Así que un muy buen personaje a tener en consideración. Aparte de todo es defensiva, podemos abusar con set de Kaya o set de Mr. B, como ya lo saben, ¿cierto? Muy buen personaje, si la tienen, súbanla, ella les va a ayudar mucho. Otro personaje va a tener en consideración, y sí, yo diría que es el mejor de todos los personajes dorados, a mi parecer, es Alice de las chicas idol, porque realmente es muy buena. Tiene un daño bastante poderoso, también tiene super armadura, puede llegar a tener hasta 6 segundos de super armadura, situacionalmente obviamente, pero puede lograrlo. En sí, un personaje muy bueno, a ojos cerrados a subirla sin ningún pero, muy buen personaje. Tenemos a Kula de verano. Kula de verano no es mala. No es mala, pero tampoco es buena. ¿Sí? O sea, está en el limbo, está entre que si es que es buena o si es que es mala, pero recomendaría subirla solamente si necesitaran un personaje azul. La verdad es que no es que sea de lo mejor que hay. De los personajes de Valentín, de San Valentín,
Recomendaría subir a ambas, sí se pueden subir. No son malos personajes, la verdad es que son bastante buenos. Si necesitan o si les gustan los personajes, podrían hacerlo. De los personajes de fin de año, de año nuevo, también sería recomendado subirlos, sí, pero solo si es que les gustan los personajes. De ahí en más, yo los dejaría mejor ahí en stand-by por ahora. Personaje que sí se puede subir y que es súper fácil de conseguir, Mecha Goenitz. Muy buen personaje, aguanta muchísimo. Con la salida del set de Kaya y la salida del set de Mr. Big, realmente se le puede dar un buff muy grande a este personaje. Es bastante bueno, súper fuerte cuando se equipa con estos sets de cartas, es muy bueno. Así que recomendado subirlos, sí. Es muy fácil de obtener, si obtienen su carta de 3 barras se van a sentir muy bien porque la carta se carga bastante rápido. 3 barritas es bastante poco para que use su especial. Para de Tormenta, una de las mejores especiales y de las más fuertes de todo el juego, así que no hay pero para no subirlo, es un muy buen personaje. Tenemos al falso Orochi, otro personaje muy fácil de conseguir, que realmente es bastante bueno. De igual manera, petrifica, que es de lo mejor que tiene este personaje. Tiene petrificación, tiene super armadura, así que no es un mal personaje para nada. Si es que lo tienen, súbanlo. Si es que necesitan un personaje verde, les recomiendo que lo suban porque realmente le va a servir a cualquiera, ¿sí? Este sí que sería muy buena idea llevarlo a la mazmorra infernal, así que ¿para qué? Tienen que subirlo si lo tienen, es un muy buen personaje. Tiene sus habilidades, como les digo, lo mejor de la petrificación, que es algo bastante bueno. Yashir de Halloween, tal vez subirlo, tal vez no, no sé qué decir de él. Bueno, tenemos aquí a Clark de los Super Sentai. Clark de los Super Sentai tiene hiper armadura, pues lamentablemente dura un segundo, pero no es un mal personaje, tiene muchos agarres. Si es que en algún momento llevaran a PvP a personajes de oro, tiene un personaje que se vería bastante porque obviamente con los agarres sabemos que podemos pasar la guardia y hacer daño. Entonces no sería un mal personaje. Mature 12, si es que la quieren subir de igual manera podrían hacerlo. Pues con los críticos le iría muy bien. Ahí a tener a consideración. Uno del 2002 es otro personaje que parecía que iba a salir medio bien, pero no está ni bien ni mal. No sé qué decir de ella mucho, pero bueno. La subí porque me gusta Akula, pero no es que sea de lo mejor que hay. Benimaru sí es un buen personaje, pues tenemos a Benimaru. Benimaru tiene daño de conmoción, así que lo hace ser muy bueno. Lamentablemente, como es un personaje antiguo, no tiene super armadura, pero como sabemos eso ya se puede arreglar, ¿sí? Es un personaje ofensivo, así que tiene bastante daño, que es lo mejor que podemos encontrar en un personaje de tipo ofensivo. El daño bastante abundante que tiene. Entonces pues sería un muy buen personaje a tener en consideración. Si lo quieren subir, ahí sí, súbanlo porque es muy bueno. Vice de la 98, un personaje normalito. Yashiro también normalito. Shermie. Shermie es un buen personaje, pero de igual manera salió en el tiempo en el que no había Fez, en el tiempo en el que todo se hacía con dorados. Muy buen personaje, top tier también, era tier S, así que muy buen personaje, ¿no? Lamentablemente el tiempo no perdona y sigue pasando y se ha quedado un poquito relegada, pero sigo pensando que una de sus mejores habilidades es la de ella. La habilidad de líder de ella es una de las mejores habilidades de juego, lo sigo pensando. Así que recomendado subirla solo si es que les gustaría jugar con ella, solo si es que la ven usable. Si es que creen que la van a poder usar, súbanla, ¿sí? Súbanla, si es que creen que la van a poder usar, súbanla. Algo más que quisiera recalcar de ella, pues es obviamente que tiene dos habilidades de agarre, que en el caso de haber un PvP de dorados, pues podría funcionar con ella, ya que tendríamos la probabilidad de romper guardia, pasarnos la guardia con los agarres de ella. Muy buen personaje en su tiempo, más que todo. Maida 97, súper buen personaje, en su tiempo también muy codiciada, junto a Mari y a Terry del 97 también. Salía en un banner especial de los Lobos Hambrientos, que lastimosamente ese banner se esfumó, ya no existe, pero lo tenemos en el recuerdo. Un muy buen personaje, tiene muy buena quemadura, así que es bastante bueno. ¿Qué les puedo decir? Es un personaje que realmente se puede llegar a abusar de ella, es ofensiva, lo que nos da un bastante daño ahí, todo chévere, así que yo recomendaría que sí la suban. Si es que necesitan un personaje morado y necesitan un ofensivo y justo tienen esta Mai, a subirla porque es muy buena. Terry de la 96 es un personaje que también se usó en su tiempo, pero ahora no lo recomendaría del todo. Chizuru de la Epic no es mala. No es mala, podría llegar a ser un buen personaje. Tiene una carta de 3 barras, que es de lo mejor también. Es lo mejor que podríamos encontrar con estas Chizurus. A decir verdad, la mejor sería la de verano, pero
En segundo lugar podría quedar esta Chizuru de la Epic Quest. Podría ganárselo, ¿sí? Kyo de la 96, un muy buen personaje también. Si lo quieren subir, no hay ningún problema. Este Kyo, claro que, como saben, todos los Kyo menos el Nest puede usar su carta de 3 barras sin ningún problema. Así que podríamos usar bastantes cosas con ellos. La mayoría de los Kyos tienen quemadura, así que son muy buenos personajes en sí. No hay ningún problema con eso, ¿no? Sylvie, un buen personaje de igual manera. Ella salió muy bien. Ella tiene super armadura, tiene conmoción. Es un personaje que también se puede tener en cuenta. No tanto su versión de Navidad, que es la que estamos viendo ahorita, como la versión original. No son malos personajes, al contrario, son bastante buenos. Y podríamos llegar a hacer algunas cosas con ella. Para la mazmorra infernal podría servir, así que a tener en cuenta con eso. Ahora, Chizuru de verano es un personaje muy bueno, recupera vida bastante bien, es defensiva, aparte de todo su recuperación de vida le ayuda mucho con eso, es muy bueno. Podríamos abusar de ella usando set de Kaya o set de Mr. Big, un personaje a tener en cuenta muchísimo, así que si es que la tienen, recomendadísimo también subirla. Sí, no se van a arrepentir, les juro que no se van a arrepentir. Tenemos aquí más personajes de Navidad, pues de igual manera, tanto Leona como este personaje Whip son buenas, así que si es que la quieren subir, podrían subirla. El Chang se usa solamente para el oro, ya lo saben. Set, un personaje que también pasó bastante desapercibido, pero no es malo de igual manera, es un buen personaje. Como es defensivo, podemos abusar de él también con set de Kaya y de Mr. Big, así que no es malo para nada. Podríamos llegar a hacer que pegue muy duro, aparte tiene una habilidad de agarre que de igual manera, como ya lo he mencionado, es que en algún momento existe un PvP de dorados, podrían verse muy beneficiados los personajes que tengan. De aquí, pues la verdad, olvídense de muchos de estos porque no es que sean muy buenos, a excepción de este Saisyu. Que pues bueno, este Saisyu sí que podría usarse un poquito. Tiene buena quemadura, así que sería a tener en cuenta por ahí. Bueno, tenemos otros personajes por aquí también, por ejemplo Robert, que estos se usan para oro más que todo. Seguimos ahí con los personajes y ahora tenemos a Yuri. Yuri de Wonderland, un muy buen personaje también. Ella puede congelar, tiene super armadura. En sí, muy bueno también para poder usarse. Mari 97 puede llegar a tener un combo infinito con su habilidad, con su skill. Y encadenando también la especial de 3 barras que tiene. Así que también es un muy buen personaje a tener en cuenta. Como es defensiva, podemos usar igual set de Kaya o set de Mr. Big para intentar hacer que su ataque sea mucho más elevado, dependiendo de la defensa que le demos. Así que es bastante bueno. Ahí no tenemos otros personajes muy buenos que comentar. Tenemos aquí a Mai. Sí, tenemos a Mai también de fin de año, que también es muy buena. Tanto como Striker también es buena. Como personaje en sí, porque también puede aportar un poquito. A tener en consideración, es un buen personaje, así que se puede usar. Lady Billy, muy buena también. Tiene 2 skills que logran hacer quemadura en el personaje. Muy bueno. Si equipamos a esta Lady Billy con el Billy este de acá de Sakura, es una bestialidad como va a cargar su barra de poder. Así que es muy bueno, esa combinación es súper buena. Si ella fuera Fest, les juro que estaría súper top porque sería muy buena. Este Billy, como les había dicho, pues puede servir para aumentar el poder de la otra, pero ahí más o menos. Xianfei, un buen personaje también, tiene super armadura, es muy buena. La Whip de la 99 también es un muy buen personaje, es defensiva, es bueno, aunque es un poco antiguo, pero es bueno. Kenzo tiene super armadura, que les puedo decir de él, no deja ningún tipo de daño, pero tiene super armadura. Brian también tiene super armadura, tampoco deja daño, pero tiene super armadura, que se agradece. Ahora vamos con uno de los mejores personajes dorados que vamos a encontrar, porque en sí su sangrado es bastante elevado, es muy bueno, de todos los Andis el mejor de todos. El sangrado que mete es bastante problemático, podría llegar a matar a un personaje solo con el sangrado. Es muy bueno, es bastante chévere, se usa bastante bien. Tiene una carta de 6 barras que nos hace que el sangrado sea mucho más potente. También, como es defensivo, podemos abusar de él poniéndole set de Kaya o set de Mr. Big para lograr que sea mucho más resistente y que su ataque sea más fuerte. En sí, súbanlo, este sí súbanlo porque realmente sí podría ayudar muchísimo este Andy de la 90. Los otros que ven ahí, pues rescatar al Kyo de la 97, que es bastante bueno. Este Giz de la 96, pues ahí más o menos bien. Aquí este Ryo es muy bueno, aquí sí tenemos un buen personaje. Este Ryo está dotado de super armadura, así que está muy bueno. No le veo nada de malo, es bastante bueno ese Ryo de ahí.
¿Qué podemos decir? K, un buen quemador, tiene una buena tasa de lo que sería quemadura, así que también lo recomendaría. Si es que están cortos de personajes, también lo recomendaría. K fue un top tier también antes de que existieran siquiera los festas, así que pues se gana ahí su lugar entre los mejores dorados que han existido hasta ahora en el juego. Ramón también un muy buen personaje, tiene super armadura, tiene agarre, muy bueno. Vanessa se puede usar, no es que tenga las mejores habilidades del mundo, pero se puede usar. Y Nako, pues por ahí ya vamos bajando las expectativas en cuanto a los personajes. Máxima, un personaje un poco lento, sí, un personaje un poco lento, pero que podría llegarse a usar. Es un poquito lento en sus skills y demás, tiene super armadura, eso es lo bueno. Ahí se podría llegar a usar. Esta Mai de verano también sí que es muy buena, tiene quemadura, pero cuando la ponen de Striker en cambio te da inmunidad a la quemadura, eso es bastante bueno. Para eso obviamente no tienen que subirla al 100%, pero si quisieran usarla, sí es recomendado subirla al 100%, es un buen personaje. No se van a repartir de subirla en sí, tenemos al mejor Kyo de los dorados, que sería el Kyo de la 95, el Kyo de la 95 de los mejores Kyos en todos los dorados. Aparte de todo, este Kyo es de tipo ofensivo, así que podemos ponerle set, ya saben, de Noah, de Kaya, de Lea, para hacer que su ataque sea muchísimo más grande. También tiene quemadura, así que pues es un súper buen personaje a tener muy en cuenta. Xianfei de Halloween, muy buen personaje, puede petrificar, que es de lo mejor que hay. En este caso sería ella de tipo equilibrado, así que podemos abusar tanto de su ataque como de su defensa, dependiendo de lo que el postor desee, ¿no es cierto? Algo más, tenemos por aquí, ya había mencionado a esta Mari. Bueno, Hayden, el mejor Hayden, alguna vez también me lo preguntaron, también me lo cuestionaron, el mejor Hayden de todos los Hayden es este de aquí, el Hayden de Halloween es el mejor de todos. ¿Por qué? Tiene sangrado, que es lo que lo hace muy bueno también. Es defensivo, así que pues ya saben, se te calla Mr. Big, le va a sacar el mejor provecho a este personaje. ¿Qué otro personaje tenemos por aquí que se pueda llegar a usar bastante bien? Bueno, tenemos esta Miley 2001, se la puede rescatar, tiene super armadura. Tenemos a Janet, no es un mal personaje, pero pues tenemos también su versión muy mejorada, que sería la versión de Navidad. Otro personaje que se podría usar es Bao, él tiene super armadura y pues tiene igual una habilidad que es un poco molesta, que sería su habilidad explosiva. Y lo mejorcito que tiene es la super armadura. Tenemos aquí, este Yashiro es muy bueno, pero en cuestión de críticos, este Chris podría usarse, dependiendo de lo que ustedes quieran. De ahí pues lamentablemente ya no tenemos muchos personajes que se puedan rescatar. Mr. Big quizás sería un personaje a rescatar de esta última escala. Ahora, se preguntará, David, ¿por qué no has visto o por qué no has mencionado ningún personaje de colaboración? Ya. Ahora, los personajes de colaboración, ustedes saben muy bien lo que opino de ellos, ¿sí? Los personajes de colaboración en sí todos son buenos. Si tienen un personaje de colaboración, súbanlo, porque es bueno. Así sea el más antiguo, así tengan a Paul Phoenix, tengan a King, Armor King, súbanlos. Son muy buenos. Paul Phoenix es excelente personaje de tipo ofensivo. Armor King es muy buen personaje defensivo. Ambos tienen super armadura. Paul Phoenix es un buen líder. Son buenos personajes. Ellos son muy poderosos ya de por sí porque son de colaboración. Saben que los personajes de colaboración siempre son bastante fuertes. Así que si tienen personajes dorados de colaboración, súbanlos. La mayoría de veces tienen hiperarmadura, superarmadura o tienen alguna particularidad muy buena. Sangrado, tienen veneno, tienen quemadura. Así que son muy buenos. Por eso es que no los nombro porque como saben todos los personajes de colaboración son bastante poderosos. Y bueno, eso ha sido todo, chicos. Quiero saludar a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por haberse convertido en miembros. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre brindan al canal. Se les agradece un mundo. Espero que a todos les haya gustado, les haya servido, les haya informado un poquito acerca de este video. Si algo me olvido, una mención especial que tenía que hacer era sobre la Miley de las Idol, pero lamentablemente no la tengo, así que por eso no la recordé. Pero la Miley Idol es un muy buen personaje. Sí, lamentablemente no la tengo, pero sí es buen personaje. Y bueno, eso ha sido todo, chicos, espero que les haya gustado, que les haya encantado muchísimo. Ya saben, si les gustó el video, pues ahí nos regalan un like. Si no están suscritos, pues les invito a hacerlo para que no se pierda más contenido del canal. Aparte de esto, también hacemos todos los días directos, así que no se lo pierdan. Siempre el canal tiene nuevas actualizaciones acerca de KOF, acerca de muchos juegos, así que pues ahí estamos para crear muy buen contenido para todos ustedes, ¿no?
Aparte de eso también decirles muchachos, si pueden compartir el video les agradecería un montón. Les daría mi corazoncito si es que pudiera, pero pues lamentablemente no lo puedo hacer. Pero en serio que les agradecería muchísimo si es que lo pueden compartir. Y así llegamos a mucha más gente, la información se va para todas las personas que los pueda servir. Y eso sería de lo mejor, ¿sí? De mi parte chicos ha sido todo, muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan felices farmeos como ya es de costumbre y nos veremos en el siguiente.